Pero si yo le toco poquito al bronco, se voltea muy fácil. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Galo Morales y andamos de nuevo por aquí con un nuevo video. Fíjense que tenía ya buen rato queriendo hacer este video porque ya varias personas me habían preguntado oye, ¿por qué no haces un video de tips? ¿Por qué no haces un video de los errores que hace la gente cuando va a las rutas? Y pues el objetivo de este video más que nada es mostrarles a ustedes de qué manera es como se han volcado estas personas para que ustedes eviten hacer lo mismo. Entonces, para eso, miren, me creé yo unas dunas aquí artificiales. No se rían de mis dunas, pero van a servir para mostrarles a ustedes cómo es que deben ustedes de subir una duna y cómo no deben de subir una duna. Así que pues estas dunas me van a servir para mostrarles a ustedes un poco más fácil, para que me entiendan bien las situaciones, cómo reacciona cada vehículo y por qué nosotros en las dunas aquí en el área de San Luis Río Colorado nosotros preferimos esta Blazer. Es la Blazer clásica, la K5. Como ustedes pueden ver, es un vehículo muy ancho comparado con un Bronco. Yo sé que es más chico, pero ustedes pueden ver la proporción de la anchura. Este se parece mucho a un Jeep, por eso a mí no me gustan los Jeeps para las dunas, porque es muy angosto y es muy fácil de que se voltee. El ángulo de volcadura de un Jeep es mucho menor al ángulo de volcadura de una Blazer, como ustedes pueden ver aquí. Yo aquí puedo tocar la Blazer y no se voltea, pero si yo le toco poquito al Bronco, se voltea muy fácil. Por eso es que pues no se recomiendan este tipo de vehículos para las dunas, porque se voltean muy fácil, pues el ángulo. Y igual las Cherokees y todos esos vehículos que son angostos se voltean muy fácil. Y bueno amigo, pues si estás interesado en asistir a una travesía en el desierto, a una ruta 4x4 donde vaya a haber colinas, pues es muy probable que te interese ver este video para que evites cometer estos errores, y como también la manera más segura de bajar las dunas o una colina con tu 4x4. Vámonos ya con el video. Y bueno amigos, pues vamos a empezar con la volcadura más común, la número 1, la volcadura de frente, la volcadura frontal. Que esta volcadura siempre sucede de esta manera. Es muy común que la persona que no tiene mucho conocimiento de su 4x4, que no conoce la fuerza de su vehículo, que no conoce el agarre, pues batalla muchas veces para subir una duna, una colina. Entonces no calcula bien la velocidad de su vehículo, y lo que pasa cuando aplican fuerza de más es esto: el vehículo sale así de esta forma y brinca y cae así. Nos ha tocado ver muchas volcaduras de esta manera, y esta es una volcadura bien peligrosa amigos, porque el vehículo hace esto y cae así. Entonces todavía, aparte de que la persona pues es muy probable que no traiga su jaula antivuelco, por eso es muy importante que traigan su jaula antivuelco. Entonces por eso siempre ustedes tienen que calcular la fuerza para que la llanta de enfrente alcance a volar un poco de esta manera, caiga así y el vehículo pues alcance a pasar de esta manera. Bueno, ¿y qué hay que hacer cuando estamos ya en esta posición? Vamos a descender en primera y en 4x4 low. Vamos a soltar el freno y vamos a dejar que el vehículo vaya agarrando la tracción, o sea que el vehículo va a ir descendiendo agarrado con el motor. Esto es a lo que se le llama descender con el motor. Ustedes van a escuchar que el vehículo se revoluciona un poco porque la misma gravedad va haciendo que gire el motor, y de esa manera ustedes hacen un descenso controlado. Si la colina es demasiado empinada, el vehículo podría empezar a avanzar más rápido. Muchas veces es tan empinada la colina que el vehículo empieza a derrapar así para un lado. Lo que ustedes deben de hacer ahí es acelerar un poquito otra vez para que el vehículo tome tracción y ustedes tratar de enderezar. Cuando la colina está muy empinada y van descendiendo, es la segunda manera más común de volcadura en las dunas y en las colinas, porque no saben descender. Entonces el vehículo empieza a descender y se empieza a girar hacia un lado. Mucha gente lo que hace es frenar más el vehículo, y eso es el error número 1. No debes de frenar en la colina, por eso ustedes deben de descender en primera y sin estar frenando el vehículo. Las ruedas deben de girar para que no pierdan tracción. Muchas veces en primera es demasiado lento el giro de la rueda y el carro empieza a girar.
porque no está girando lo suficiente, está perdiendo tracción. Entonces lo que se debe hacer ahí en esa situación es acelerar un poco para enderezar el vehículo otra vez. Cuando ustedes ya sienten que el vehículo se enderezó, entonces vuelven a soltar el acelerador y dejan que el vehículo descienda solo. Ok, vamos a ver la siguiente manera en que la gente se voltea, y es cuando vas subiendo una colina y tu vehículo no tiene la fuerza suficiente para llegar hasta arriba y cruzar de manera segura. Pues muchas veces la gente pretende regresarse y hacer esto. Se requiere de mucha experiencia para poder lograr esto, porque ustedes deben de determinar si van a tener la fuerza suficiente para poder completar la vuelta aquí arriba. Porque si ustedes no tienen la fuerza y se quedan así, hemos visto muchas volcaduras de esa manera. Cuando el vehículo quiere hacer esto, girar, y aquí se atora por la arena, y mucha gente lo que hace es justamente aquí soltar el acelerador y el carro se entierra y ¡pum! A dar vueltas, señores. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Ustedes deben de calcular antes de que el vehículo se quede sin fuerza, girar antes y darse la vuelta. Pero para eso se requiere de cierta experiencia que se va agarrando con los años. Entonces, si tú no tienes experiencia para saber si tu vehículo va a tener la fuerza para darse la vuelta, lo que se recomienda es que ustedes suban recto y hasta donde llegue su vehículo, hasta ahí se van a quedar, no van a girar. Y así ustedes ya se regresan, meten reversa, se vienen bajando lentamente, y cuando ustedes van descendiendo de reversa tienen que mantener las ruedas girando. Entonces van a frenar un poco, y si sienten que el vehículo se está girando para un lado, tienen que acelerar, igual que cuando descendieron. Tienen que acelerar un poquito para que el carro agarre tracción y se enderece y baje. En la mayoría de las colinas que tienen una inclinación así leve como esta, no hay ningún problema, está muy fácil. El problema es cuando agarramos una colina o una duna que está así, señores. Ya nos ha tocado agarrar este tipo de dunas, y estas son las peligrosas. Hay que descender recto, siempre hay que descender así. La forma número 4 en que la gente se voltea es lo que nosotros le llamamos en la faldeada. ¿Qué es faldear? Faldear es cuando uno atraviesa la duna así inclinada. Muchas veces para llegar a otro punto tienen que calcular la inclinación de la duna. No todas las dunas se pueden faldear. Si la duna está muy empinada, como esta, pues es obvio que no se va a poder, o sea, no se detiene el vehículo. Ustedes pueden ver aquí, este ángulo yo lo hice un poquito exagerado para que se viera la diferencia, pero la idea es de que los ángulos de las dunas cambian, y cuando el ángulo de la duna está demasiado inclinado, es muy peligroso agarrar una duna así. Hay personas expertas que ya están muy perronas para manejar aquí en las dunas y hacen esto, o sea, no están completamente así, no agarran la faldeada así, sino que ya agarran una experiencia tan perrona que inclinan el vehículo así en cierto, como en 45 grados, y van derrapando y van haciendo esto. Eso es lo que es faldear. Los que derrapan las dunas así a un ángulo de 45 grados, ahí te puedes dar cuenta que esa persona ya tiene años de experiencia y conoce muy bien su vehículo. Por eso nosotros agarramos las Blazer, porque es una Blazer, un carro así bien planchado en la duna, bien ancho, y te da la seguridad de poder hacer estas maniobras. Ahora bien, ¿qué pasa muchas veces que vamos faldeando? Vamos siguiendo al grupo y la ruta va por ahí, la mayoría de las personas van cruzando por ahí, pues ahí vamos también, vamos siguiendo, ¿no? Pero aquí es donde se voltean los que no saben qué hacer cuando el carro se está derrapando y se cae de la duna. Cuando ya vas derrapando así, de esta manera, tú no debes de querer volver a subir. Cuando ya sientes que tu carro ya no se está agarrando en la duna, tienes que bajarte. Más vale que te bajes, agarres un lugar plano abajo y después busques la manera de volver a subir la duna. No traten de querer seguir faldeando, porque es cuando el carro se voltea. Y esa es la manera número 4 en la que la gente se voltea en las travesías y en las rutas 4x4.
pues otra manera de volcar tu vehículo 4x4 es haciendo lo siguiente. Esto pasa mucho en la playa. Nos ha tocado mirar personas que quieren derrapar en la playa. Aquí nosotros le decimos echar roscas, hacer roscas en la arena. Cuando tú estás derrapando tu vehículo, aventando arena, ¿no? Se siente muy padre, ¿no? Hacer eso. Pero lo que no debes de hacer es cuando traes la 4x4 y tratar de hacer esas maniobras en la arena. Cuando la arena está mojada es muy peligroso porque se agarran las llantas muy fuerte en la arena. Si ustedes van derrapando su vehículo y desaceleran, lo más seguro es que el vehículo va a hacer esto. No deben de desacelerar para que el vehículo siga derrapando, porque si ustedes sueltan el pedal del acelerador, las llantas se detienen y se pegan y ¡buah! A dar vueltas, señores. Eso es aparte de que si ustedes van a derrapar en la playa, tienen que derrapar siempre sin la doble, porque cuando ustedes están en la 4x4 activada y quieren hacer esto, cuando ustedes giran, hagan de cuenta que están queriendo voltear el vehículo, lo están volteando, o sea, la llanta de enfrente está jalando el vehículo para un lado y ustedes están derrapando con el otro y es muy fácil de que se derrape el vehículo. Si ustedes quieren hacer derrapes con la 4x4, tienen que ser personas muy expertas. Sí se puede, sí hemos visto derrapes de 4x4, pero estamos hablando del Ken Block, que es uno de los reyes del drifting. Pero pues si tú no tienes esa experiencia, pues no te andes creyendo Ken Block, compadre. Y bueno, vámonos a la número 6, que viene siendo algo parecido a lo de la playa, pero esta sucede de la siguiente manera. Muchas veces la gente maneja muy rápido en la playa, digamos arriba de 70 kilómetros sobre la playa. Pues la gente se emociona en la playa y le pisan la pata y van ahí ellos sintiendo toda la aventura en la playa, no bien recio. Pero a veces hay charquitos que se quedan, que no se alcanzaron a ir hacia el mar. Y entonces cuando tú entras a esa velocidad a los charquitos, muchas veces el vehículo pierde la tracción y hace esto. Derrapa y cuando se termina el charquito, ¡pum!, a voltearse. Así que tengan mucho cuidado cuando vayan rápido en la playa. Si ven agua o ven un charquito de agua, pues bajen la velocidad para que no les vaya a suceder eso. Y bueno, amigos, pues vamos con la número 8, la manera número 8 de volcar tu vehículo. Esa también es faldeando. Cuando ustedes van faldeando y se encuentran con un matorral, aquí nosotros le decimos matorrales a los arbustos que están en las dunas. Aquí en el área de Sonora, pues no tenemos el desierto tan limpiecito como digamos en el desierto del Sahara, que no se ve ni una planta. Aquí en el desierto de Sonora sí crecen plantas y muchas veces crecen en las dunas. Entonces nosotros a eso le decimos matorrales. Y pues muchas veces se nos atraviesan en el camino los matorrales, y a veces si agarras tú un matorral del lado de arriba de la llanta y te levanta la llanta, pues vas así muy rápido y el carro va, pues muchas veces el carro así va brincando y agarras un matorral y lo que hace es que te avienta el matorral y te hace volcar. O también en ocasiones lo que hemos visto es que cuando el carro va así derrapando para abajo y hay un matorral aquí, y ya es cuando el carro se atora y a dar vueltas. Entonces es muy peligroso que se nos atraviese un matorral en un ángulo incorrecto. Eso nos va a hacer voltearnos. Por eso siempre que nosotros vamos a subir una duna, siempre que vamos a faldear, tenemos que evitar estos matorrales y pues tratar de pasar sin agarrar ninguno de esos matorrales. Muchas veces se desceja la llanta, se desmonta y ahí se entierra el rin, se entierra mucho en la arena y a dar vueltas. Y pues entonces deben de evitar agarrar esos matorrales. Tengan mucho cuidado con los matorrales en el desierto. Y bueno, amigos, pues vamos a ver la manera número 9 en que la gente se voltea en las dunas, en las colinas. Esto sucedía más a menudo antes que ahora. Ya con los vehículos nuevos ya casi no sucede esto. Esta manera sucede de esta forma: cuando el vehículo va subiendo y de repente por alguna falla pues se apaga el vehículo y la gente no sabe qué hacer, pues se sorprenden porque se les apaga el vehículo y el vehículo pues empieza a descender. ¿Y qué pasa? Pierdes la fuerza de frenado. Y si la gente no se para en el freno, o sea, no le pisa bien fuerte el freno y dejas que el vehículo agarre aviada para atrás, ya llega un momento en el que ya no puedes frenar el vehículo porque ya agarraste demasiada aviada. Pues entonces empiezas a agarrar aviada de reversa para atrás. Si no mantienes el vehículo bien derechito, pues lo más seguro es que te vayas a voltear. Nos ha tocado también ver ese tipo de volcaduras. Si ustedes van subiendo la colina, la duna o lo que sea y se les apaga el vehículo aquí, en cuanto se apaga el vehículo, pisen el freno lo más fuerte que puedan. Y si pueden, pongan parking. Pero si ustedes pisan el freno bien fuerte, puede ser suficiente con eso. Y traten de encender su vehículo rápido. Vuelvan a encender el vehículo rápido para que vuelvan a tomar el control del vehículo, para que el vehículo vuelva a tener fuerza de frenado. Y ustedes ya van a poner reversa y van a descender ya controladamente en reversa. Así que pónganse
muy truchas si se les apaga el vehículo, frenen de volada y metan reversa para que puedan descender, que no los sorprendan. Y bueno amigos, ya para terminar la número 10, hay otras formas, pero vamos a cerrar este video con 10 maneras de voltear tu vehículo y vamos a cerrar con la número 10, que es muy similar a la número 9, pero de frente. Muchas veces van bajando una colina y no se dan cuenta que van agarrando cada vez más aviada, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Llega un momento en el que ya no puedes controlar el vehículo. Llega un momento en el que ustedes dejaron de pasar mucho tiempo y el vehículo agarró mucha fuerza. Ya no puedes frenar, porque si frenas vas a derrapar el vehículo y vas a perder el control. Ahí lo que tienes que hacer entonces es agarrar bien la dirección, el volante, y bajar lo más derechito que puedas. También les ha pasado que a veces brincan y aquí se apaga el vehículo cuando brincan y van agarrando viada. Entonces no deben de dejar que el vehículo agarre viada. Si se les apaga el vehículo, frénenlo o traten de prenderlo de volada, pero no dejen que el vehículo agarre viada, porque cuando el vehículo agarra fuerza ya no se puede controlar. La bajada tiene que ser controlada y despacio. Por eso siempre se les dice, cuando van a brincar en esta parte de aquí, pongan segunda o pongan primera para que hagan un descenso controlado. Y bueno amigos, pues espero que hayan aprendido algo, espero que pongan en práctica estas técnicas, que no les vaya a sorprender cualquiera de estas situaciones en el desierto, en las dunas, en la sierra, en las colinas, en las piedras. Yo la verdad no tengo mucho conocimiento de piedras, a ver si alguien algún día me invita a las piedras para acompañarlos y aprender también de las piedras. Muchas gracias amigos por ver el video, compartan el video con alguien que crean que les va a servir mucho esta información, porque podrían salvarle la vida con esta información, señores. Y bueno señores, una recomendación que siempre les voy a hacer: pónganse el cinturón, señores. Siempre pónganse el cinturón, por más pequeño que vaya a ser el recorrido que van a hacer ustedes fuera de camino, si es 100 metros o lo que sea, pónganse el cinturón, señores. Y de preferencia, si van a andar en rutas 4x4, ojalá que ya traigan sus cinturones de 4 puntos por lo menos, y obviamente que los que puedan traer su jaula antivuelco, pues es lo más recomendable, ¿no? Jaula antivuelco, sus cinturones de 4 puntos, su casco, y para que anden en las rutas bien seguros, amigos. Y bueno amigos, ojalá nos veamos pronto en una ruta 4x4. Ya saben que yo soy su amigo Galo Morales y ahí nos vamos a estar guachando.